Hola, hoy veremos cómo dibujar la anatomía muscular de la vista posterior del cuerpo. Nos vamos a basar en la ilustración de Frédéric Delavier. Por cierto, la ilustración de Delavier está basada en una escultura francesa de Hércules, que actualmente está recubierta de oro para devolverla a su estado original. Recordarles resolver el envoltura y encajado con mucho cuidado. Este es el éxito del dibujo de anatomía muscular. Antes de empezar a dibujar músculos debemos marcar algunos huesos o algunos tendones visibles que nos van a ayudar en la ubicación muscular. Por ejemplo, la espina de la escápula, que son las dos líneas que están más arriba. Luego sigue la altura del dorsal. Luego en la columna vertebral tenemos un punto que representa el punto más bajo del trapecio. Luego siguen las líneas de la cresta ilíaca. Abajo en las piernas tenemos la fosa poplitea, que es la fosa que está justo detrás de la rodilla. Y más abajo tenemos la ubicación del tendón de los gastrocnemios, que es ese tendón largo que va desde el talón hasta más de la mitad de la pierna. El primer músculo que vamos a dibujar es el músculo trapecio. Es de los más grandes de la espalda. Si lo ven, el músculo se origina en una gran porción de la columna vertebral, desde la nuca hasta las vértebras torácicas, y cada porción tiene como una forma triangular que va hacia o en dirección hacia el músculo deltoides. Para este y todos los músculos, a la hora de dibujarlos, lo que podemos hacer es una envoltura muy sencilla. Y una vez que está esta forma simple, empezamos a ver las características que tiene el músculo de acuerdo a las otras piezas anatómicas. Así poco a poco le vamos dando una forma más certera y más apegada a la realidad. Como ven, el músculo trapecio está unido a diferentes partes del cuerpo. Entre más grande y más inserciones tenga un músculo, más acciones va a realizar. Por ejemplo, el músculo trapecio eleva el hombro, acerca la escápula a la columna vertebral. Además, ayuda a girarla o a rotar la escápula. Entonces, como ven, tiene diferentes movimientos debido a las diferentes porciones que tiene. Aquí lo que voy a hacer es darle un poquito de grosor al músculo y voy a marcar los tendones y algunos puntos donde hay sombra para en el trabajo posterior tener ubicado esos detalles. El siguiente músculo que vamos a ver se llama dorsal ancho, y van a ver que con estos dos músculos prácticamente tenemos resuelta la espalda. Al igual que el trapecio, este músculo se origina en gran parte en la columna vertebral, en el hueso sacro y en la cresta ilíaca, y se va a insertar hasta el brazo. En esta vista no parece, luego estudiaremos con más detalle esta inserción del músculo. Por el momento nos quedamos con esta vista, ¿verdad? Vemos que es un músculo muy amplio que dibujar el dorsal ancho. Hay que tomar en cuenta que este músculo está por debajo del trapecio. Hay que saber hasta dónde llegarlo en su altura, porque además el dorsal ancho va a cubrir otros músculos. Entonces no podemos ignorar esa condición. Está debajo de unos y va a tapar a otros. Este músculo ayuda a extender el hombro, también ayuda a rotar esta articulación. En el nado de mariposa, por ejemplo, es importantísimo la acción del músculo dorsal ancho. Y cuando uno tose de manera fuerte, el músculo también se contrae. Pueden intentar sentir eso la próxima vez que tosan o hagan un movimiento brusco de esa manera. El músculo deltoides ya lo habíamos dibujado en la vista anterior del cuerpo, y si ven en esta cara posterior también
tiene bastante visibilidad. Músculo deltoides tiene una relación importante con el músculo trapecio, la ubicación, y este músculo ayuda a elevar el brazo y a generar toda una serie de movimientos de rotación y de elevación del hombro. El músculo oblicuo externo, que lo veíamos muchísimo en la cara anterior, ahora solo vamos a ver una pequeña porción justo debajo del músculo dorsal ancho. También se origina en la cresta ilíaca, al igual que el músculo dorsal, y este músculo nos va a terminar de rellenar ese espacio que nos había quedado vacío. Es muy importante saber las funciones del músculo porque tienen que ver con la torsión o la contorsión de la caja torácica, y estos son movimientos muy comunes en todas las posturas del cuerpo. No hemos terminado con los músculos de la espalda, sin embargo vamos a pasar al brazo, al músculo tríceps, que ya lo habíamos dibujado, pero ahora lo vamos a ver en mayor proporción. Recordar ubicar muy bien el codo y el tendón de donde nace el músculo, que es un tendón muy grande, y luego ubicar el punto hacia donde se va a insertar, que eso no lo logramos ver porque lo tapan otros músculos, ¿verdad? Por ejemplo el deltoides va a tapar eso, y hacer el encajado general de la forma de este músculo para luego empezarle a dar esa forma y ese volumen más realistas. El músculo tríceps sirve para extender tanto el brazo como el antebrazo, dependiendo de la porción o de la cabeza que actúe. En este punto de vista del brazo también encontramos el músculo bíceps, que ya lo habíamos dibujado. Y este músculo es como decir el antagonista del tríceps, quiere decir que hace el movimiento contrario. Entonces, si el tríceps extiende el brazo, el bíceps lo va a flexionar. Ustedes ven en la lámina de Lavier, el músculo se transforma en un tendón, pero a la vez hay como una membrana semitransparente que va encima del antebrazo. Es parte de la inserción del músculo bíceps y esto se llama una aponeurosis. Las aponeurosis son membranas que recubren los músculos y ayudan a fijarlos, a mantenerlos en su lugar. Mientras voy dando algunas calidades de línea al dibujo para ir comprendiendo mejor el volumen y la diferencia entre cada músculo, recordemos que en el cuerpo los músculos son pares. Tenemos el trapecio del lado izquierdo y el trapecio del lado derecho, así con todos los músculos. A veces estos músculos actúan en conjunto y a veces pueden actuar por separado. El sombreado que vamos a hacer en estos dibujos es un sombreado muy sencillo. Guíense por la ilustración de Delavier y conforme van haciendo las sombras traten de pensar dónde se ubican, qué podría ser lo que las produce, qué hay debajo. Eso lo estudiaremos más adelante en el curso. Sin embargo, si ustedes estudian láminas anatómicas ya pueden ir descifrando esas cosas. Bien, si vemos nuestra espalda nos había quedado un vacío. Ahí vamos a encontrar varios músculos, el infraespinoso y los músculos redondos. El infraespinoso es el que está más cerca del músculo trapecio y este músculo se llama infraespinoso porque está debajo de la espina del hueso de la escápula. La espina era la línea que teníamos marcada en verde.
y el hueso de la escápula ahí no se observa. Los invito también a que lo busquen en una lámina. Es un hueso importante de saber dibujar y de poder reconocer. Igualmente esto más adelante en el curso lo analizaremos. La mayoría de los músculos yo empiezo dibujándolos con estas formas ovoides, pero esta forma no contempla toda la pieza, ¿verdad? Y luego hay que terminar de estirar el músculo, sobre todo para unirlo a los tendones y a los huesos. Entonces no tienen esa forma de huevo necesariamente, pero esto me ayuda a mí a ir generando el volumen y a ubicar las masas. Luego seguimos con los músculos redondos, que son entonces esas otras dos masas que vemos, una más grande que otra. Tanto el músculo infraespinoso como los redondos se van a insertar en el hueso del brazo, que se llama el hueso húmero, específicamente en la parte superior en la cabeza, y esto va a ayudar a rotar y a darle mucho más fortaleza a la articulación del hombro. Pasamos ahora al músculo glúteo mayor. Es un músculo muy fácil de ubicar, sin embargo dibujarlo tiene su complejidad. Se origina en el hueso sacro y se va a insertar hacia un tendón que se llama tracto iliotibial. Este músculo ayuda a extender y a rotar el muslo. Por ejemplo, un futbolista cuando va a patear la bola necesita llevar el muslo hacia atrás para agarrar impulso y patear la bola con mucho más fuerza. Entonces ahí el glúteo mayor es un músculo importantísimo para hacer esta acción. No es el único, pero es uno de los ejemplos de cómo funciona. Si ustedes ven la lámina de Lavier, hay una pequeña zona como amarillenta donde va hacia el músculo glúteo mayor. Esta es una porción del hueso fémur, que también es importante de tener ubicada. Yo estoy encerrando como un óvalo naranja en mi dibujo porque me va a servir también como guía para insertar otros músculos. Esto si ustedes se tocan la pierna pueden sentir esa porción del fémur porque está muy expuesta. Y esto no lo habíamos hablado, pero una manera muy práctica de aprender a reconocer músculos y huesos es tocando su propio cuerpo, porque ustedes tienen toda esta anatomía pues a su alcance. Nos faltaba el músculo glúteo medio, que está por arriba del glúteo mayor. También es un músculo ancho, grueso, muy voluminoso, ¿verdad? Los glúteos son músculos así. Y el músculo glúteo medio, por su ubicación, lo que va a ayudar es a abducir el muslo, es decir, a llevarlo hacia afuera, como cuando uno abre las piernas o hace aeróbicos. El glúteo medio también va hacia esa porción del fémur que les comenté. Antes de dibujar el músculo bíceps femoral, vamos a partir el muslo a la mitad y la mitad interna la vamos a volver a dividir. Así ya tenemos sectorizados los músculos que vamos a dibujar. Entonces pasemos al bíceps femoral. Se llama así para distinguirlo del bíceps braquial, que es el bíceps del brazo. Los orígenes e inserciones del bíceps femoral son un poco complejos, entonces todavía no los abordaremos, pero hay que saber la función y tiene que ver con extender la cadera y con flexionar y rotar la rodilla. En la mitad interna del muslo, justo a la par del bíceps femoral, encontramos el músculo semitendinoso y luego vamos a ver ligeramente el músculo semimembranoso. Los orígenes e inserciones de estos músculos también son un poco complejos y las funciones básicamente son muy similares a las del bíceps femoral: extender la cadera y flexionar la rodilla. Estos tres músculos que acabamos de ver pertenecen al grupo de los isquiotibiales.
que están en la parte posterior del muslo. Por lo tanto, son los antagonistas del cuádriceps, que eran el recto femoral y los bastos. En esta vista vamos a ver un poco dos músculos, el vasto lateral y los aductores. El vasto lateral se ve más cuando tenemos una vista lateral del cuerpo, en la cara frontal, y ahí lo encontramos entre el bíceps femoral y el tracto iliotibial. Este músculo en realidad está debajo del tracto iliotibial. Y los aductores serían entonces la porción del muslo que nos faltaba en su cara interna. Los aductores son un grupo de músculos, pero nosotros no los estamos estudiando individualmente para simplificarnos el trabajo. Ahora pasamos a la pierna y vamos al músculo gastrocnemio, que lo vimos muy poco en la vista frontal. Y aquí lo vamos a ver por completo. Este músculo tiene un tendón que se inserta en el talón, que es el tendón de Aquiles, y se va a ir, este tendón es largo, muy grueso, fuerte, se va a ir hasta arriba en la pierna, un poco más de la mitad, y ahí el músculo entonces se va a dividir en dos partes. A estos músculos gastrocnemios comúnmente se les llama ratones. Se marcan muy fácil en el cuerpo, son muy fáciles de distinguir y van a ayudar a extender el pie. Cuando uno sube gradas, ustedes pueden sentir cómo el músculo se contrae, ¿verdad? Cuando uno sube ya muchas gradas y empieza uno a doler esa parte del cuerpo, y es justamente los gastrocnemios que se van cansando. Debajo de los gastrocnemios, un poco oculto, vamos a encontrar el músculo sóleo, que pronto lo vamos a ver y lo vamos a nombrar, pero cuando dibujemos los gastrocnemios podríamos dibujar de una vez este músculo. Y a la par del músculo sóleo tenemos los peroneos, que son músculos largos y angostos que van desde la cabeza o otras porciones del hueso peroné hasta los tobillos y otras partes del pie para ayudar en la flexión de esta pieza. Bien, vamos a regresar al antebrazo, que yo lo había dejado un poco por ahí perdido, para estudiar la pierna toda en orden. Voy a remarcar algunas líneas y a borrar otras para que el trabajo de los músculos del antebrazo sea más legible. Aunque aquí estamos en la cara posterior del cuerpo, el antebrazo lo estamos viendo en su vista anterior. Entonces vamos a ver primero una pequeña porción de los músculos radiales, que habíamos visto que era un grupo. Y estos músculos se llaman radiales porque van junto al hueso radio, ¿verdad? Y su función tiene que ver con abducir y flexionar la mano. También tienen que ver con un movimiento muy importante en el antebrazo que se llama supinación. Los invito a que busquen el significado de la supinación y de la pronación.
Este músculo que voy a dibujar no lo vamos a estudiar individualmente, que es el pronador redondo. Sin embargo, ahí es muy visible, entonces voy simplemente a copiar la lámina como se ve. Y por último pasamos al grupo de músculos de los flexores, que son músculos muy diversos. Todos tienen formas alargadas, algunos tienen su masa muscular más arriba en el antebrazo, otros más abajo, pero todos tienen que ver con funciones de flexión de la mano, de la muñeca o de los dedos. Les comenté solo de algunos orígenes o inserciones de músculos porque era donde el hueso era visible o fácil de identificar. En los músculos que no lo mencioné, no lo hice porque en el gráfico no es tan sencillo de ubicar y no quiero saturar de información que podemos ir analizando poco a poco a lo largo del curso. La pierna izquierda no le voy a dibujar la musculatura porque es prácticamente muy similar a lo que ya dibujamos en la pierna derecha, y eso nos va a ayudar a que el trabajo que hicimos de músculos en la pierna se vea más legible y un poco más ordenado. Lo que queda ahora simplemente es limpiar rápidamente nuestro dibujo, quizás remarcar algunas líneas, volver a repetir algunas sombras, borrar trazos que pueden estar obstruyendo la legibilidad del dibujo, y con eso tenemos nuestra lámina completa. Y solo para repasar, voy a volver a marcar en amarillo los puntos de huesos que eran fundamentales. La nuca de arriba, que en realidad es el cráneo. Luego sigue abajo en el músculo trapecio las vértebras cervicales. Estas líneas amarillas son la espina de la escápula. Luego tenemos el punto más bajo del trapecio y la guía de la columna vertebral. Entre el trapecio y el infraespinoso vamos a tener ese puntito amarillo que señala el borde de la escápula. Ya les recomendé ir a buscar cómo es una escápula, dónde está ubicada. Luego tenemos el hueso del codo, que es muy importante para ubicar el tríceps. Las crestas ilíacas para ubicar el dorsal ancho, los glúteos y los oblicuos. La pieza del fémur, que es visible en el muslo, que también tiene que ver con los glúteos. Y la fosa poplitea, que en realidad es ver la cabeza del fémur por detrás. Abajo en la pierna o en el pie ya tenemos los tobillos y el talón. Bien, espero que el video les haya servido para seguir estudiando este interesante tema de la anatomía muscular.